Muy bien, muchachos, vamos a recordar un poquito acerca del tema de los componentes horizontales y verticales de un vector. Vamos a recordar con un ejemplo. Tengo el vector de 6 centímetros. Recordemos que esta va a ser nuestra magnitud, ¿sí? Si está en valor, entre el símbolo de valor absoluto. Perdón, entonces aquí la longitud, magnitud de este vector es 6 centímetros. Su ángulo va a ser de 30 grados como tal. Si recordamos un poquito acerca de cómo lo podríamos graficar, este sería el eje de las X, este sería el eje de las Y. Entonces, pues 6 va a ser, si llegara a salir desde el origen, 6 va a ser la longitud de este vector. Entonces, si quisiéramos ver este vector como un triángulo rectángulo, porque si se pueden fijar, podríamos tener dos componentes aquí. El componente de las Y, que es el número de espacios que puede ir subiendo este vector, y el componente de las X, que son los espacios que vemos hacia donde crece el vector en este eje como tal. Este va a ser el ángulo que se va a formar del vector señalado, y esta es nuestra magnitud, que en este caso es igual a 6 centímetros. Ok, si nosotros recordamos un poquito las funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo, tendríamos que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, que el coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, y que la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si quisiera representar este vector en estas funciones como tal, pues me quedaría que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto de este ángulo, es el componente de las Y, entre mi hipotenusa va a ser la magnitud. Ok, el coseno del ángulo sería igual al componente de las X, que es mi cateto adyacente, sobre la magnitud, y mi tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? Entonces sí es fácil determinarlo o representarlo en estas funciones. Si yo en dado caso, aquí solo tengo en este problema la magnitud y el ángulo, y yo lo que quiero saber es el número de espacios que creció en Y y en X, o sea, sus componentes, cómo voy a representar el vector. Entonces, pues voy a despejar estas fórmulas que acabo de indicar. ¿Sí? Si yo lo que a mí me interesa es el componente de las Y, pues ¿quién me está estorbando? La magnitud está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces me quedaría que el componente de las Y lo puedo determinar con la magnitud por la multiplicación del seno del ángulo. Esta es la fórmula que me interesa. Ahora, el componente de las Y es la magnitud por el coseno del ángulo. Y aquí el ángulo, en dado caso, en este problema sí me lo dan, pero si no me lo dieran, entonces pues nada más lo despejo de esta fórmula. ¿Quién me está estorbando? La tangente. Está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces voy a tener tangente inversa de el componente de las Y entre el componente de las X. Si yo quiero hacer este vector y quiero saber cuáles son mis coordenadas o cuál es mi componente X y mi componente Y, entonces pues vamos a hacer. Tengo que AY es igual a la magnitud, en este caso sería 6 centímetros por el seno de, ya me lo dan, de 30, y esto es igual a 3 centímetros, ¿ok? ¿Cuál es el componente de las X? Sería 6 centímetros por el coseno de 30, y esto me da un valor igual a 5.19 centímetros. Entonces este vector A como tal va a tener coordenadas de 3, no, este es el de las Y. Va a tener coordenadas de 5.19, 3. ¿Ok? Entonces sí es importante recordar
este caso. Ahora, aquí sí tengo el ángulo. Si yo llegara a requerir el ángulo, tengo, por ejemplo, vamos a ponerle un vector B con coordenadas de 5,3. ¿Ok? Entonces, pues, ¿cómo voy a poder sacar el ángulo como tal? Pues el ángulo es igual a, dijimos, tangente inversa del componente de las X entre componente de las G, componente de las Y entre componente de las X. La tangente inversa de, ¿quién es Y? Pues es 3. ¿Quién es X? Pues es 5. Entonces, si yo hago este cálculo, me quedaría aproximadamente 30 grados, 26 minutos. Muy bien, entonces para poder terminar este tema acerca de los componentes y sus direcciones como tal, vamos a resolver este problema donde nos pregunta que encontremos la dirección del vector, de este vector donde está involucrando vectores unitarios. Entonces, si recordamos un poquito acerca de cómo sacar la dirección, en este caso pues vamos a preguntarlo en grados. Es tangente inversa de el componente de las Y entre el componente de las X. Este ángulo pues vamos a poder sustituirlo en la fórmula. El componente de las Y aquí involucra con la J, si no se escribe pues sería igual a 1, entonces pues lo sustituimos. 1 entre, ¿cuánto vale el componente de las X? 2. Ok, entonces hacemos la operación como tal, donde involucramos la tangente inversa de 1/2, nos da, ya convertido a grados, 26 grados, 33 minutos.